Ahora sí está grabando, así que ahora sí, de vuelta, bienvenidos a la primera práctica de Física 1 en este primer cuatrimestre del 2021. Lo que hoy vamos a ver, que es lo que ya estuvieron viendo con Mariano, es la parte de MRU y MRV, ¿sí? En el comienzo del todo de lo que es el primer tema de la materia, que es cinemática. Les dejo acá, estos son los mails con los que yo más vigilo. Si tienen alguna duda durante la semana o necesitan algo, pueden escribirme ahí. Igualmente, si quieren para problemas, vamos a tratar de habilitar en el campus una suerte de foro para que ustedes suban sus consultas. Pero si tienen alguna consulta que quieran hacer en privado, o no sé, les da vergüenza preguntar un ejercicio, qué sé yo, o lo que necesiten, esos son mis mails. Y vamos a arrancar un poco con cómo está organizada la materia. Esto Mariano ya creo que les contó un poco. Vamos a tener un primer parcial, que el primer tema va a ser cinemática, después vamos a seguir con dinámica y trabajo y energía. Estos tres primeros temas del primer parcial es lo que son temas que si ustedes hicieron el CPU, que la mayoría seguramente lo habrá hecho, son temas que ya vieron, incluso ya los vieron incluso en la secundaria. Un segundo que admito. Ahora sí volvemos. Son temas que ya los vieron en algún momento, no son temas que son 100% nuevos para ustedes, sino que ya tienen experiencia, ya han rendido incluso exámenes sobre estos temas. Entonces es como que pasa mucho en esta materia de que los primeros temas, como uno ya los conoce, quizás no le da la importancia que requieren. Eso es una suerte hasta de trampa en esta materia porque nosotros vamos a volver a ver estos temas con un poco más de dificultad en los ejercicios. Ustedes ya algo de análisis matemático ya cursaron, saben derivar, o uno eso espera, igual si no se acuerdan, eso no hay problema, lo vamos a ver, se los puedo explicar de vuelta. No necesito que hagan grandes derivadas, sino cosas simples. Pero lo importante en esta materia de esos temas es que nos permite reafirmar unas cuantas, ¿cómo se llama? Conceptos que ustedes tienen que tener para que podamos encarar los temas siguientes. Después de trabajo de energía vamos a ver cantidad de movimiento, que es el tema que sería nuevo para ustedes, y que para ver cantidad de movimiento uno necesita que, por ejemplo, tengan un buen dominio de lo que es una magnitud vectorial, de cómo funciona la conservación de la energía, para qué lado van las fuerzas, etcétera, etcétera. Y más importante, va a ser que ustedes tengan claro todo lo que es primer parcial para cuando veamos la parte de momento angular y cuerpo rígido. Porque si ustedes vienen flojos conceptualmente con los temas del primer parcial, cuando llegue cuerpo rígido, los va a terminar de liquidar porque es bastante, no sé si es bastante complicado, pero sí requiere de que ustedes estén cancheros con todos los conceptos básicos de física. Bueno, el segundo parcial va a tener equilibrio, fluido y oscilaciones, lo voy a decir rápido porque todavía nos falta mucho. Y además de eso, tenemos dos laboratorios que ya estaban las fechas ahí en el cronograma, que bueno, van a ser virtuales y van a ser en grupos, pero bueno, eso con el correr de las semanas vamos a ir formando los grupos para los labos. Los libros que manejamos en la materia, o los libros recomendados para que ustedes puedan seguir la materia, o, mejor dicho, los libros que a mí me gustan para la materia, son estos tres que yo les copié acá, que son el Cierce-Mansky, el Tipler y el Resnick. Yo, más que nada, me manejo con el Tipler. Me parece que ese es el más accesible de todos a nivel lectura, es el más ameno para leer. El Resnick es un poquito más duro, tiene mucho más de análisis diferencial.
Y ¿cómo se llama? Y el C.R. no lo leí tanto. Estos libros los pueden encontrar muy fácil en internet. Si tienen alguna consulta o no los encuentran y los necesitan, me chiflan, eso no hay drama. Después, yo desde que arrancamos la modalidad virtual, armé un pequeño canalcito de YouTube donde subo las clases. En lugar de subirlos al Drive, se me hace más fácil subirlo a YouTube y que queden ahí. Están las clases viejas, si ustedes en algún momento quieren verlas, porque a veces hacemos otros ejercicios o demás, está todo ahí, de forma desprolija, pero está ahí, así que lo pueden chusmear. Yo las clases las voy a ir subiendo ahí, las subo en general a la tardecita, hoy martes a la tardecita. Bien. Entonces, vamos a arrancar con la parte de mecánica. La mecánica es la rama de la física que va a estudiar y analizar el movimiento y el reposo de los cuerpos y cómo su evolución en el tiempo, siempre bajo la acción de distintas fuerzas. Dentro de las ramas de las físicas, la mecánica es como la primera que se estudia. Después, ustedes más adelante van a estudiar electricidad, si cursan física 4, creo que hay nuclear y cuántica, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a encargar de estudiar mecánica. A su vez, la mecánica se subdivide en 3 grandes grupos. Está la cinemática, que es lo primero que nos vamos a encargar de estudiar, la dinámica y, bueno, la estática o equilibrio. Cada una de estas ramas trata de responder una pregunta. Por ejemplo, la cinemática trata de responder la pregunta de cómo se mueven los cuerpos. O sea, todo el objetivo de la cinemática es entender cómo se mueven. En cambio, la dinámica, la pregunta que trata de responder es el por qué se mueven. No le interesa tanto cómo se mueven, sino el por qué. Nosotros, en estas primeras clases, nos vamos a parar en la parte de cinemática, vamos a estudiar cómo se mueven los cuerpos, vamos a tratar de dar una descripción matemática de cómo se mueven, y cuando avancemos en la materia, creo que ya incluso, no sé si la semana que viene o la otra, vamos a pasar a la dinámica y vamos a empezar a estudiar por qué se mueven esos cuerpos. Finalmente, la estática, la pregunta que trata de resolver es ¿por qué no se mueven? Bien. La cinemática es el encargado de estudiar el movimiento de los cuerpos, sin importar cuál es la causa de este movimiento. Nosotros tenemos que dar una descripción adecuada de cómo se mueve un cuerpo, y para eso tenemos que saber cuál es su posición, su velocidad y su aceleración en todo instante de tiempo. Una descripción de un movimiento de un cuerpo puede ser, no sé, un auto se mueve hacia la derecha. Eso es una descripción de un movimiento. ¿Sí? Puede ser el auto se mueve a la derecha y frena. Eso es una descripción un poco más amplia. La forma en la que nosotros vamos a describir el movimiento de los cuerpos es mediante una forma más matemática, tratando de utilizar estas funciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Entonces, yo acá quería hacer un repaso de qué es cada función, o qué es cada magnitud, para no ser tan matemático. La X es la posición, la B es la velocidad, la A es la aceleración, eso creo que todos lo recuerdan. Entonces, la posición lo que hace es indicarme en dónde estoy. Me dice dónde estoy parado. La velocidad lo que me dice es para dónde estoy yendo, ¿sí? Y cuán rápido, ¿no? Y la aceleración me indica para dónde quiero ir y si estoy acelerando o frenando y con qué intensidad. Una de las cosas nuevas que vamos a ver en esta materia, esto ya grábenselo, que quizás ustedes ya lo conocen, es que estas magnitudes están relacionadas mediante la derivada. Si yo tengo una función, posición en función del tiempo, y yo lo derivo
esa función con respecto al tiempo, lo que obtengo es la velocidad. Y si a su vez derivo la velocidad con respecto al tiempo, lo que obtengo es la aceleración. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Si yo, por ejemplo, tengo la aceleración, lo que podría hacer para obtener la velocidad es integrar, que es algo que seguramente estén viendo a la par de esta materia si están cursando cálculo, o si ya cursaron cálculo, saben lo que es una integral, pero sería la suerte de antiderivada. Yo voy cada tanto volviendo al chat para ver si hay algo. Así que estas tres magnitudes son magnitudes del tipo vectorial. ¿Qué quiere decir? Que son vectores. ¿Sí? Un vector es una magnitud que a mí con un solo número no me alcanza para describirlo. Las magnitudes se dividen en dos, vectoriales y escalares. Las magnitudes escalares son las más fáciles. Yo con un número ya tengo toda la información que necesito sobre esa magnitud. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar. Si yo digo 20 grados centígrados, listo, ya está. Yo sé toda la información que necesito sobre esa magnitud. En cambio, la posición, la velocidad y la aceleración son vectoriales. Si yo, por ejemplo, digo que la velocidad es 20 metros sobre segundo, estoy siendo ambiguo, porque pueden ser 20 metros sobre segundo para la derecha, 20 metros sobre segundo para la izquierda, ¿sí? Puede ser lo mismo con la aceleración, ¿sí? Yo para definir una magnitud vectorial voy a tener que dar 4 cosas. El módulo, ¿sí? Que es básicamente el numerito, cuando yo digo 20 metros sobre segundos, el 20 metros sobre segundos, ese es el módulo. El sentido, por ejemplo, cuando digo si va a izquierda, va a derecha. La dirección, que es la recta en la cual se produce ese movimiento. Y el punto de aplicación, que para nosotros es muy elemental, va a estar aplicado en el móvil que estemos estudiando. Si me quieren preguntar algo, no hay drama, párenme cuando ustedes necesiten. Si voy muy rápido me avisan. Voy a aprovechar a tomar agua. ¿Con dirección te referís a la posición que tiene con respecto a los 3 ejes de coordenadas? Claro, si O vos sea, tenés un autito, ¿sí? Que se mueve para allá, este sería el vector velocidad. La dirección es la recta que te contiene, ¿sí? Al vector velocidad. El sentido es para dónde apunta esta flecha. Si apunta para derecha o apunta para izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende eso? sí, se entiende, se entiende. Profe, ¿al Sí. módulo a qué se refiere? El módulo es, por ejemplo, si la velocidad es 20 metros sobre segundos, es difícil escribir con cosas, pero ahí dice 20 metros sobre segundos, el módulo es el 20, ¿sí? Yo no me acuerdo cuán cancheros están ustedes con álgebra, pero por ejemplo, si tenés una fuerza, perdón, todavía no tengo que hablar de fuerzas, pero si uno tiene una velocidad que esté en el eje que sea oblicuo, que no esté ni en X ni en Y, el módulo uno lo saca haciendo teorema de Pitágoras. Lo vamos a ver en una semana igual, de esto de vuelta. Pero el módulo es cuán largo es este vector. ¿Cuánto hay? Desde la punta hasta el punto de aplicación. Eso es el módulo. ¿Sí? Gracias. ¿Sí está bien? Sí, sí. Bien. Vamos a borrar todo. Volvemos al láser. Bueno, y el punto de aplicación para nosotros va a ser como muy elemental. Es en el cuerpo que estamos estudiando. Entonces, en esta primera clase vamos a hacer lo más simple de todo, o en realidad lo segundo más simple. Lo más simple es estudiar el caso de un cuerpo quieto, pero ese caso es bastante tonto. Vamos a estudiar movimientos en una dimensión. La dirección va a ser la recta en la que ocurre el movimiento. En esta clase, por lo menos, va a ser el eje X. ¿Sí? La clase que viene van a ver tiro oblicuo, que ese va a ser un movimiento en 2 direcciones. Entonces ahí cambia un poco la cosa. Y el sentido, o sea, si va para la izquierda o va para la derecha,
nosotros lo vamos a representar con un signo más o con menos, ¿sí? Dependiendo para dónde elijamos los ejes. En las próximas clases vamos a ver una forma matemática mejor de expresar vectores, pero por ahora el sentido lo vamos a poner con un más y un menos, ¿sí? Entonces la dirección va a ser el eje X y el sentido va a ser el más y el menos. Entonces, todos los problemas en física arrancan eligiendo un sistema de referencia. En realidad acá esto lo debería corregir, es una mentira, es lo segundo que uno hace. Lo primero que uno hace en un problema de física es tratar de visualizar cuál es el problema. Hacerse una imagen mental de qué es lo que está pasando en el problema. Denme un segundo. Ah, no, ya está, listo. Ya Cristian se respondió. Bien. Entonces, siempre que ustedes arranquen un problema, traten de hacerse la imagen en la cabeza, la película de lo que está pasando, sin entrar en las cuentas matemáticas ni nada. Eso lo vamos a hacer un rato después, pero primero traten de visualizar el problema. Una vez que hacen eso, tenemos que elegir un sistema de referencia. Ese sistema de referencia a nosotros nos va a definir cómo son las magnitudes vectoriales. Porque, por ejemplo, si yo elijo el sistema de referencia clásico XY, ¿sí? X hacia la derecha positivo, Y hacia arriba positivo, yo voy a tener que todos los cuerpos que se encuentren a la derecha del origen van a tener una posición positiva y a la izquierda del origen van a tener una posición negativa. O sea, si este, por ejemplo, está a 20 metros, este estaría a menos 20 metros, ¿sí? Si yo cambio mi sistema de referencia, que es una opción que se puede hacer, de hecho nosotros vamos a jugar mucho con el sistema de referencia, vamos a no siempre usar este sistema XY, nos vamos a tratar de independizar de eso y buscar mejores sistemas de referencia. Si uno, por ejemplo, la X la hace positiva hacia la izquierda, se entiende que esta posición hubiese sido positiva, porque ahora todo lo que esté al lado izquierdo es positivo, y este sería negativo, ¿sí? Sobre todo cuando lleguemos al segundo parcial vamos a jugar mucho con los sistemas de referencia, vamos a tratar de buscar cuál es el mejor sistema de referencia que describa mi problema. Hay una frase que dice que nunca hay un sistema de referencia mal elegido, sino un sistema que me complica el problema. Hay sistemas de referencia que son muy buenos para resolver problemas. Si se acuerdan, por ejemplo, en plano inclinado es un claro ejemplo de que si uno elige de forma incorrecta el sistema de referencia, el problema se hace muy tedioso. Si uno lo elige bien, el problema sale en dos patadas. Entonces, en ese sistema de referencia vamos a tener que buscar tener cancha a la hora de elegir cuál es nuestro sistema de referencia. Eso va a resultar más con práctica que con otra cosa. Entonces, lo mismo va a pasar con la velocidad. La velocidad, una vez que uno tiene un sistema de referencia, ¿sí? Yo de vuelta ahí volví al clásico XY, X derecha y arriba, la velocidad va a ser positiva si el cuerpo se mueve hacia la derecha, negativa si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Sin importar de qué lado del origen está. Y con la aceleración, ¿qué es lo que pasa? Con la aceleración es un poco distinto porque, obviamente, si la aceleración apunta hacia la derecha es positiva, si apunta hacia la izquierda es negativa, pero lo que me refiero a qué pasa es cómo me doy cuenta si el móvil está acelerando o frenando. Entonces, pensemos en este ejemplo. La velocidad apunta hacia la derecha y la aceleración apunta hacia la derecha. Los dos apuntan hacia el mismo lado. Este cuerpo, estamos todos de acuerdo que se está acelerando, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, su velocidad es mayor. Eso quiere decir que se acelere. Ahora, ¿qué pasa cuando yo los tengo de esta forma? La velocidad hacia la derecha y la aceleración hacia la izquierda. ¿Este cuerpo se acelera o se frena? Está perdiendo velocidad. Está perdiendo velocidad, ¿sí? La velocidad y la aceleración tienen signo contrario, son opuestos los vectores. Este cuerpo se está frenando. Ahora, y acá es el caso donde a veces aparece un poco de confusión.
¿Qué pasa si yo tengo una aceleración hacia la derecha, o sea, en el XY tradicional, positiva la aceleración y una velocidad negativa? ¿Este cuerpo acelera o frena? La aceleración es Está positiva. frenando, es lo mismo que el Está caso anterior. frenando. ¿Estamos de acuerdo? Esto está frenando. A medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ser menor. Entonces, aceleración y frenado, ¿sí? Me falta un último ejemplo, que son los dos para el otro lado. Esto, por ejemplo, por más que la aceleración sea negativa, acelera. Cada vez tiene una mayor velocidad. Cuando digo mayor, en módulo. Entonces, la aceleración y frenado, tengan cuidado, porque solamente quiere decir que los vectores velocidad y aceleración son paralelos o no. Cuando los dos vectores van para el mismo lado, uno está acelerando. Cuando los vectores se oponen, su sentido, el móvil va a estar frenando, ¿sí? Obviamente que si uno no cambia la aceleración, la velocidad se va a reducir a cero, y cuando tenga velocidad cero, va a seguir teniendo aceleración para izquierda o derecha, y se va a empezar a mover para ese lado. Va a haber una inversión en el movimiento. Y ahí pasaría a acelerar. Bueno, de vuelta, tenga mucho cuidado. Cuando la aceleración es positiva, no quiere decir que está acelerando, sino que acelerar y frenar es relativo a la velocidad. A cómo son vector, velocidad y aceleración. Bueno, eso es lo que dije hace un rato. Entonces, voy a hablar un poquito de unidades. La idea de la materia es que trabajemos con el Sistema Internacional, o MKS, metros, kilogramos, segundos. Esto lo que hace es crear un sistema cerrado de unidades. Un sistema cerrado nos va a venir bien cuando nosotros trabajemos con otras magnitudes, como puede ser una fuerza o una energía, que, por ejemplo, en el sistema MKS, la fuerza se va a medir en Newton, la energía se va a medir en Joule. Entonces, si yo tengo que despejar una velocidad y puse todo en MKS, yo sé que esa velocidad va a salir en metros sobre segundos. Y además es una buena práctica, una vez que uno elige un sistema, antes de arrancar el problema, pasar todo a ese sistema. Hay problemas donde quizás no convenga hacer el pasaje, pero en general el pasaje es una buena práctica a la hora de hacer las cuentas. Hay magnitudes como la velocidad, que tienen unidades que son compuestas. Metros sobre segundos. Es una división entre dos de estas tres unidades. Tenemos que trabajar, obviamente, en la unidad correcta. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan la velocidad en 36 kilómetros sobre hora, ¿sí? Recuerden que kilómetros por hora está mal dicho, la velocidad es kilómetros sobre hora. Tenemos que pasarlo a metros sobre segundos. Yo esto lo cuento una vez, después ustedes pueden hacer la cuenta fácil. Básicamente lo que hacemos es pasar 1 kilómetro a metros, ¿sí? 1 kilómetro son 1000 metros, y las 1 hora a segundos, que son 3600 segundos. Entonces, acá me queda una cuenta para hacer, 36 por 1000 dividido 3600, y una vez que hacemos la cuenta, que la calculadora se encarga, voy a obtener el resultado en metros sobre segundos. Si ustedes quieren, para hacerlo más rápido, uno se acuerda esta relación. Si uno está en metros sobre segundos y quiere, ¿para qué quiero el puntero? Si uno está en metros sobre segundos y quiere pasar a kilómetros sobre hora, solamente tiene que multiplicar por 3,6, ¿sí? 3,6 es 3600 dividido 1000. Y si está en kilómetros sobre hora, que es lo más común que puede llegar a aparecer, y quiere pasarse a metros sobre segundos para resolver el problema en sistema internacional, divide por 3,6. ¿Sí? Estas son las dos unidades típicas que aparecen en velocidad. Si a ustedes les dan centímetros la hora, ¿sí? Bueno, van a tener que arremangarse y hacer el pasaje a mano, ¿sí? Pero esta, que es la más común, uno se puede acordar la relación. De hecho, es bastante cómodo. Entonces, voy a echar, estamos todo bien. Entonces, la forma en la que vamos a describir el movimiento va a ser matemática. ¿Sí? Uno puede describir, como les dije ya, el movimiento con palabras, ¿sí? Eso es una descripción, pero la forma más precisa para describir el movimiento, para describir la cinemática del cuerpo, es usando lo que se llaman las ecuaciones horarias, que son escribir la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
A mí me gusta arrancar por el MRV, ¿sí? Recuerden, MRV quiere decir movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento es porque se mueve, rectilíneo porque es una línea recta, y uniformemente variado es porque el cambio en la velocidad es constante, o sea, la aceleración es constante. Entonces, cuando uno tiene un MRV, uno sabe que la posición en función del tiempo se escribe con una forma cuadrática, ¿sí? Donde tenemos la posición inicial, la velocidad inicial, bueno, y un término de aceleración. La velocidad va a ser lineal en el tiempo, y la aceleración es constante y la podemos escribir como delta V sobre delta T. Si no se acuerdan, delta es final menos inicial. Eso lo vamos a usar mucho. Y bueno, yo acá agregué esta fórmula que se llama fórmula complementaria, que en realidad es despejar el tiempo en la velocidad y reemplazarlo en la posición. O sea, es una fórmula extra, es una combinación de dos fórmulas, que está muy buena para cuando uno no le dicen nada del tiempo en un problema. Esta fórmula, si la necesitan usar, la pueden usar, no hay ningún drama. Es una combinación de estas dos. La pongo porque muchos en el secundario ya la ven. No es nada nuevo, es otra forma. Y nos puede ahorrar tiempo a la hora de hacer cuentas. Entonces, con respecto a los gráficos, cuando tienen posición en función del tiempo, esto va a ser una función cuadrática, ¿sí? Dependiendo si la aceleración es positiva, uno va a tener una parábola feliz, ¿sí? Una parábola con el mínimo hacia abajo. Si la aceleración es negativa, uno va a tener una parábola triste con un máximo, ¿no? Que sería así. En función del tiempo, la velocidad va a ser lineal, ¿sí? Dependiendo de qué pasa con la aceleración, va a ser con pendiente positiva, va a ser creciente la función lineal. Si la aceleración es positiva, va a ser decreciente si la aceleración es negativa. Y la aceleración va a ser constante, va a ser una línea recta horizontal, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les toque un gráfico y ustedes vean cosas cuadráticas, posiciones cuadráticas, ya saben que es un MRV. O bueno, velocidades lineales también se saben que es un MRV. Hay un caso particular del MRV, que es si pongo que la aceleración sea 0, ¿sí? O sea, sigue siendo constante la aceleración, pero vale 0. Bueno, cuando vale 0, voy a estar perdiendo este término de aceleración, ¿sí? No lo voy a tener. No voy a tener este término tampoco en la velocidad de aceleración. Y voy a llegar a que la velocidad va a ser constante, no va a depender del tiempo, y voy a tener el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento porque se mueve, rectilíneo porque cubre una línea recta, y uniforme porque la velocidad es constante. Y ahí las ecuaciones horarias cambian ligeramente, ¿sí? La posición va a pasar a ser lineal y la velocidad va a pasar a ser constante. Entonces, los gráficos quedarían así. Bien. Entonces, vamos ahora a arrancar con la guía. Ya terminada la introducción. Esta primera clase de la materia creo que es la que va más rápido. Vamos a ver la guía 1, un ejercicio de la guía 1 que es de MRU, para que tengan una idea. Igual la mayoría de MRU lo debe tener bastante claro. Y un ejercicio de MRV. Entonces, yo elegí este ejercicio de MRU más que nada para empezar a plantear algunos conceptos, pero bueno, ya van a hacer la guía, se van a dar cuenta, para mí son como muy sencillitos. Entonces, en este ejercicio, Juan tiene un cronómetro en la mano y está ubicado en un tramo rectilíneo de una ruta. Y está estudiando el movimiento de los coches que circulan con velocidad constante. Entonces, ya acá me está diciendo que es velocidad constante, ¿sí? O sea, además de estar en la guía que se llama MRU, además el programa me dice que velocidad constante. Entonces, ya sabemos qué ecuación horaria usar. A su derecha y a 40 metros hay un árbol y más lejos hay un cartel, que no nos dice cuánto. En ciertos instantes ve que un automóvil se le acerca por la izquierda y dispara el cronómetro cuando lo tiene a 100 metros. El auto pasa frente a él 5 segundos después. Y me dice, utilizando como origen la posición de Juan y los tiempos que indica el cronómetro, tenemos que hallar el vector velocidad del auto
y la indicación de su velocímetro en kilómetros sobre hora. Y bueno, escribir su ecuación horaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de visualizar el problema. Tenemos a Juan parado en la ruta, ¿sí? Con el cronómetro. Juan. Y vamos a plantear un sistema de coordenadas que tenga origen en Juan. Yo elegí el tradicional X a la derecha, bueno, Y para arriba, pero Y va a ser anecdótico, no tenemos nada en Y. Lo que importa es X. Podría haber elegido para el otro lado la X, no hay ningún problema. Solamente cambiaría algún signo, pero no es algo grave. Y tiene a 40 metros un árbol, un cartel a una distancia que no sabemos, y un auto a la izquierda a 100 metros. El auto se está moviendo hacia la derecha. Entonces, esto ocurre a tiempo igual a 0. Entonces, a tiempo igual a 0, Juan está parado en el origen, el árbol está en la posición X igual 40, y el árbol está en X igual 40, y el auto está en la posición X igual a menos 100, ¿sí? Porque está a la izquierda de Juan. Entonces, a los 5 segundos, sabemos que el auto pasa al lado de Juan. O sea, la posición del auto va a ser 0 metros a los 5 segundos. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad del auto, tengo que hacer la variación en la posición dividido la variación en el tiempo. ¿Sí? Estamos en un MRU, es la fórmula de velocidad constante. Simplemente con este cociente uno lo puede hacer. Entonces, la posición final va a ser 0 metros, porque está donde está Juan. La inicial va a ser menos 100, y el tiempo va a ser una diferencia de 5 segundos. Entonces, haciendo esa cuentita sencilla, uno obtiene que la velocidad es más 20 metros sobre segundos. Yo acá puse el signo más a propósito, ¿sí? Porque el signo más viene de que el auto se mueve hacia la derecha. Déjenme tachar que acá me equivoqué. Acá debería decir derecha. Bueno, ahora dice derecha. ¿Sí? El auto se mueve hacia la derecha. Si uno lo quiere en kilómetros sobre hora, agarra esos 20 metros por segundo y lo multiplica por 3,6. ¿Sí? Y ahí obtiene lo que el velocímetro le está mostrando al conductor. 72 kilómetros sobre hora. Entonces, nosotros el vector velocidad lo vamos a escribir así. Si ustedes quieren, lo pueden también escribir de forma gráfica, con una línea horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Ese sería el vector velocidad. Por ahora vamos a centrarnos en solamente el signo y el módulo de la velocidad. Ya la clase que viene vamos a ver las velocidades como coordenadas de un vector. Hasta ahí está todo bien. Esto es fácil, ya lo sabían todos, ¿no? Sí, profe. Hoy es una clase que se van a aburrir quizás algunos, es bastante pavo. Por lo menos a mí estos temas me parece que son un poquito más aburridos que otros. Dinámica se pone más interesante, les prometo. Ah, no, ya la semana que viene cuando veamos movimiento relativo, ahí los quiero ver. Entonces vamos a escribir la ecuación horaria de la x de t. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar por la información que tengo. La posición inicial es menos 100 metros, la velocidad es 20, el T0, el tiempo inicial, ¿sí? Que es donde se aprieta el cronómetro, es 0. Bueno, y T es la variable, el tiempo es la variable, me va a quedar expresado en T. Entonces, cuando reemplazo, llego a esta forma para la ecuación horaria. Después me dice, ¿en qué instante pasará el auto frente al árbol? Entonces, lo que yo tengo que transformar es esta afirmación de el auto pase frente al árbol en una expresión matemática. Esta descripción o este suceso que aparece en el problema, lo tengo que transformar en una expresión matemática para poder operar y sacar cuál es el instante de tiempo. Entonces, esa expresión matemática es muy simple. Necesito que la posición del auto sea igual a 40 metros. Entonces, cuando yo escribo que x es igual a 40 metros, por otro lado, x tiene que cumplirme con mi ecuación horaria. Entonces, lo que tengo que hacer es esta ecuación igualar a 40. ¿Sí? Quizás ustedes, cuando hagan este problema, no se van a tomar tanto tiempo en pensar en que tengo que transformar una expresión matemática, sino que ya lo tienen interiorizado y lo hacen de una. Quería tomarme un poco de tiempo como para pensar lo que uno hace ya más automáticamente. Entonces,
igualando la ecuación horaria 40, lo que puedo es despejar el tiempo. Yo creo que están cancheros con despejes. Si tienen alguna duda me pueden avisar, no hay ningún problema, me preguntan. Separamos los términos. Lo que tiene T se queda a un lado, lo que no tiene T se queda del otro. Y uno puede despejar que esto le va a dar 7 segundos. ¿Sí? A los 7 segundos el auto pasa frente al árbol. Bueno, y el problema finalmente me pregunta si cuando el cronómetro indica 30 segundos, el auto pasa frente al cartel, ¿cuántos metros hay entre este y el árbol? Entonces, lo que me está diciendo es, agarrar la ecuación horaria, poner que la variable t vale 30 segundos, ¿sí? Y esa es la posición del cartel. Entonces, donde dice t, ¿sí? Acá decía t, ponemos 30 segundos, y hacemos la cuenta. Esto lo ponemos en la calculadora, que la calculadora se encargue. Nos da que la posición del cartel es de 500 metros. ¿Sí? Ahora, ¿yo estoy respondiendo la pregunta? No. Porque me dice cuántos metros hay entre el cartel y el árbol. Y estos 500 metros son medidos de donde está Juan. ¿Sí? Esto es visto desde la posición de Juan. Entre Juan y el cartel hay 500 metros. Y a mí me preguntan cuánto hay entre el árbol. Bueno, vamos a ser un poco más precisos, ¿sí? Le vamos a restar 40 metros porque el árbol está en la posición x igual 40. Entonces, la distancia entre árbol y cartel va a ser 460 metros. Entonces, acá hay una suerte de moraleja que quizás sea un poco tonta, pero fíjense que por más que los números sean distintos, 500 es distinto a 460, estamos representando lo mismo, ¿sí? La posición del cartel. Lo único que a la izquierda lo estamos haciendo desde la posición de Juan y a la derecha lo estamos haciendo desde la posición del árbol. ¿Sí? Pero el fenómeno físico, que es dónde está el cartel, es el mismo en ambos casos. Bueno. Y por último, para completar este problema, nos pide hacer los gráficos de posición y velocidad en función del tiempo, indicando cuando el auto pasa frente al árbol y al cartel. Entonces, yo ahí los hice bastante rústicos. Este, por ejemplo, sería la posición en función del tiempo. Fíjense que cuando uno hace gráficos, cosas que les recuerdo si no se acuerdan, pero uno pone qué variable es en cada eje y las unidades, ¿sí? No se olviden las unidades, yo las pongo entre corchetes. Ponemos las unidades acá afuera y en los ejes no hace falta ponerlos. Ya sabemos que todo este eje está en metros, todo este eje está en segundos. No hace falta ser súper cuidadoso con la escala, sino que esto es un dibujo más para interpretarlo que para que sea preciso. Ponemos acá, como esto es una función lineal, con 2 puntos se arma. Yo elegí la posición inicial del auto, ¿sí? Que es menos 100 metros, y la posición en el árbol. Entonces, uniendo esos 2 puntos, uno ya tiene la función lineal. A mí me faltó indicar dónde está el cartel. Bueno, se los dejo de tarea a ustedes, buscar dónde está el 30 segundos, pero uno puede poner acá 30, acá 500, y ahí ya estaría agregado. Por otro lado, nos pide la velocidad, que es muy fácil porque la velocidad es constante, entonces es una línea horizontal aburrida, ¿sí? Que siempre se mantiene. A ustedes les queda como tarea, ¿sí? Agregar dónde y cuándo pasa por el cartel. Y después hay un ítem E, que es bastante similar a lo que hicimos, que con el mismo origen hagan los gráficos para otro auto que se mueve en sentido contrario con la misma rapidez. Rapidez, acuérdense que es el módulo de la velocidad. O sea, tomar la velocidad siempre con signo positivo. Sí, la función módulo. Bueno, con acotando los tiempos, indicará el cronómetro, bla, 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 hasta que llegue a 100 metros a la izquierda de Juan. Bien. Entonces, ¿se entiende este problema? ¿Quieren que vuelva para atrás? Hoy elegí 2 problemas sencillitos. Primer día de clase, no quería complicarlos mucho. La idea también de estos problemas son sencillos
pero aprovechen para, si tienen alguna duda conceptual, algo que nunca termino de entender, lo pueden preguntar. Pero bueno, eso es básicamente la guía de MRU. No creo que tengan grandes problemas. Si van a tener algún problema, consulten, no hay ningún problema. Problema. Dije 3 y problema en la misma oración. Bien. Muchas gracias, profe. Sí, no hay por qué. Y tengo un problema más, que ahora sí voy a pasar a la guía de MRV, que es un poco más interesante. Que uno tiene un auto que se está moviendo a una aceleración constante de 1 metro sobre segundo cuadrado durante 1 minuto. El conductor, ¿sí?, en un momento suelta el acelerador y se va con velocidad constante y al final clava los frenos y frena. Y se detiene, mejor dicho. Entonces, vamos a ver un poco el problema cómo es. Tenemos un auto que arranca parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0, y se mueve hacia la derecha, tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo. Esto es a tiempo 0. ¿Sí? El auto acelerándose desde el reposo hacia la derecha. ¿Sí? 60 segundos después, ese auto suelta el acelerador, no tiene aceleración, ¿sí? O sea, se va a mover por el impulso que ya tenía, ¿sí? Va a tener velocidad constante. Entonces, este segundo tramo de movimiento va a ser un MRU, ¿sí? El primero va a ser un MRV, entonces voy a tener que usar las ecuaciones horarias de MRV. Y el segundo tramo voy a tener que usar las ecuaciones horarias de un MRU, ¿sí? Porque no tengo aceleración. Después hay un tercer tramo, ¿sí?, que yo no sé con qué velocidad quedó, ¿sí? En el segundo tramo no sé con qué velocidad quedó, sé que es constante, pero no sé cuál es. Pero el tipo se va a empezar a frenar con una aceleración de menos 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Fíjense que la dibujé contraria a la velocidad porque se está frenando. Hasta que, bueno, finalmente se detiene en un tiempo que vamos a tener que calcular. Entonces, esto es lo que se llama un movimiento partido, porque a lo largo del tiempo, el móvil describe 3 movimientos distintos. Primero va a describir un MRV, ¿sí?, con aceleración positiva. Segundo, vamos a tener un MRU. Y finalmente tenemos un MRV, ¿sí?, pero frenándose. Entonces, estos 3 movimientos van a tener que estar todos empalmados y la ecuación horaria que va a representar el movimiento de este cuerpo va a ser una función partida. Primero un MRU, después un MRV primero, perdón, después un MRU y por último un MRV en el cual va a frenar. Entonces, vamos a escribir la ecuación horaria para este móvil. Todo el problema va a ser escribir la ecuación horaria para este móvil. Entonces, como les dije, va a ser una función partida. Primero va a ser un MRV, ¿sí? Parte del reposo, así que el término de velocidad inicial no lo tenemos. No tengo posición inicial porque voy a elegir el origen de coordenadas en donde arranca el problema, así que la posición inicial es 0. Entonces me queda solamente el término de aceleración, ¿sí?, que como es un medio de la aceleración, me va a quedar 1 sobre 2, ¿sí?, la aceleración era 1. Y bueno, con el t al cuadrado. Esta cuadrática solamente vale si el tiempo está entre los 0 y los 60 segundos, ¿sí? Si el tiempo es 100 segundos, yo no puedo usar esta fórmula, porque voy a tener otra clase de movimiento. Este movimiento se corta a los 60 segundos. El movimiento que voy a tener después de los 60 segundos es un MRU. Entonces voy a usar la ecuación horaria del MRU. Ahora, para empalmar, voy a usar que el tiempo inicial de este segundo tramo, ¿sí?, el T0, va a ser 60 segundos. El segundo tramo arranca a los 60 segundos. Entonces, voy a tener una ecuación de esta pinta. Como es un MRU, va a ser lineal en la posición. Y de vuelta, esta ecuación vale entre 60 segundos y 120. Ahora, me faltan 2 datos. Me falta saber cuál es la posición inicial, ¿sí?, dónde está ubicado el cuerpo a los 60 segundos y con qué velocidad. Por ahora los voy a dejar así, como una suerte de incógnita. Ahora, en 2 minutos lo voy a calcular.
Y finalmente el tercer movimiento, que va a ser cuando el tiempo sea mayor que 120 segundos, ¿sí? Mi T0 va a ser 120 segundos, ¿sí? Y voy a tener una cuadrática de vuelta, un MRV de vuelta, ¿sí? Acuérdense que la aceleración era menos 2, dividido 2 de ese un medio que aparece, me va a quedar un menos 1. Y aparece una incógnita nueva, que va a ser dónde es que empieza ese segundo movimiento, ¿sí? Que también, bueno, le voy a tener que calcular cuál va a ser la posición del cuerpo a los 120 segundos. Entonces, una cosa que quiero detallar, que quiero remarcar, es que fíjense que yo, cuando parto los intervalos, uso los iguales. Entonces, si por ejemplo yo quiero preguntar dónde estaba el cuerpo a los 60 segundos, tiene que ser lo mismo usar la fórmula de arriba que la fórmula de abajo, ¿sí? Lo mismo a los 120. Si yo quiero saber a los 120 dónde está, tiene que darme lo mismo la ecuación, la fórmula lineal que la parte cuadrática, ¿sí? En 121 segundos ya no, voy a tener que usar la de abajo. En 119 segundos solamente la de arriba. Pero en 120 el empalme se produce porque las funciones, las partes de la posición en función del tiempo coinciden. Por eso es que uno le ponen igual. Sí, el empalme se basa básicamente en eso, que las posiciones de las distintas funciones de los tramos se empalmen. Entonces, también tenemos que decir la velocidad. En el caso de la primera parte del tramo de movimiento, va a ser un MRV, entonces va a ser una función lineal, no tenía velocidad inicial, así que el término independiente no aparece. Simplemente tenemos el término de aceleración por t. Después la velocidad va a ser constante en el MRU, y finalmente vamos a tener de vuelta una lineal con una velocidad que tenemos que calcular en la última parte del movimiento. Entonces, vamos a calcular cuánto es ese x1 y b1. Simplemente, como ya la primera de las tres funciones la tenemos armada, donde dice t ponemos 60 y calculamos que el movimiento, el segundo movimiento, arranca cuando el cuerpo está en 1800 metros. Para la velocidad con la que arranca el segundo movimiento, o sea, con la que termina el primer movimiento, vamos a la fórmula para la velocidad en función del tiempo, reemplazamos por 60 y hacemos la cuenta. ¿Sí? De la misma forma, si queremos saber dónde es que arranca ese último movimiento, lo que vamos a usar es que el tiempo es 120 segundos. Ahora ya con la ecuación completa para la posición del tramo 2, ponemos 120 y lo que obtenemos es que la posición 2 es 5.400 metros. Entonces con eso uno ya tiene armado cuál sería su ecuación horaria, o sus ecuaciones horarias. Entonces, lo que me pregunta el problema es que diga a qué distancia del lugar de partida se detiene. Entonces, lo que necesito saber es cuándo la velocidad es 0. Entonces, para preguntarle cuándo es la velocidad de 0, lo que necesito es un tiempo. Es decir, cuándo la velocidad es 0. Es un cuándo. ¿Sí? No es un dónde, es un cuándo. Me pregunta por un tiempo. Entonces, agarramos la ecuación horaria para velocidad en el último tramo, la igualamos a 0 y despejamos. Como es lineal, es bastante sencillo de despejar. Nos sale que el tiempo es de 150 segundos. A los 150 segundos se detiene. Una vez que tengamos ese tiempo, podemos reemplazarlo en la ecuación para la posición, ¿sí? En el tercer tramo. Ponemos que 120, ¿sí? Todo este choclo lo mandamos a la calculadora, que la calculadora se encargue. Y nos va a decir que la posición a 150 segundos es de 6.300 metros. Entonces, el auto se detiene 6.300 metros después de que arrancó el movimiento. ¿Sí? Que creo en la guía está como 6 kilómetros. Y eso me recuerda una cosa más. Cuando chusmeé la guía tiene las respuestas, por lo menos el número, ¿sí? En la parte final de cada unidad. Entonces, cuando trabajen, está bueno cuando terminan chequear que el número les dio bien, ¿sí?
Si no les doy bien, obviamente, bueno, uno se pone a revisar y ver qué es lo que está mal. Finalmente, el problema me pide que grafique la posición en función del tiempo del automóvil, ¿sí? Bueno, desde el punto que arranca hasta que se detiene. O sea, para los 3 tramos. Acá la posición, fíjense que como son 3 tramos, vamos a tener un primer tramo que es un MRU-V, ¿sí? Va a ser una especie de cuadrática, ¿sí? Es una rama de la cuadrática, de hecho. Esto, si uno lo tuviese que extender, la parte negativa que no la dibujamos, sería así. Vamos a borrarlo. La segunda parte va a ser lineal porque es un MRU. Yo estoy marcando con lo que no debo. Esto es un MRU. Y finalmente tenemos un MRV que, como la aceleración es negativa, es una parábola con máximo, ¿sí? Apunta hacia arriba. Entonces, fíjense que entre el final y el inicial cambió la curvatura de esa parábola. Una es del tipo feliz, la otra es tipo triste. No hay mucho más en el gráfico para decir. Y bueno, finalmente me pide la velocidad de la aceleración, que la velocidad de vuelta va a estar partida en 3 tramos, una velocidad creciente lineal en el primer tramo por el MRV, constante porque es un MRU en la segunda parte, y después va a ser decreciente la lineal de la velocidad por el MRV con aceleración negativa. Y la aceleración va a ser la única de las 3 funciones que va a ser discontinua, va a tener saltos. Primero empieza una aceleración de 1, ¿sí? Cae a 0 en el MRU, y después en el frenado se va a -2. ¿Sí? La aceleración es la única de las 3 que no necesita ser continua. ¿Sí? La posición sí. Entonces, básicamente esos son los gráficos. Y esos son los 2 problemas que elegí para hablar hoy sobre la primera guía y la segunda. La idea es que ustedes pueden hacer hasta que arranca caída vertical. No me acuerdo ahora el número de ejercicio. No tengo la guía abierta. No lo anoté. Pero yo tengo una recomendación de problemas para que chusmen, que son los ejercicios 8 de la guía 1 y los ejercicios 6 de la guía, y el ejercicio 6 de la guía 2. Que, a mi opinión, de este tema son como los 2 ejercicios un poquito más complicados de ver y que se ponen un poquito más interesantes. El resto de los ejercicios seguramente les salga más o menos tranquilo, porque, bueno, ya cursaron el CPU y demás, ya muchos en secundaria esto lo vieron. Este no es el gran problema de la materia, los grandes problemas de la materia van a aparecer en unas semanas. Sí, los ejercicios 8 y 6 tienen sus truquitos, yo se los voy a dejar así para que los hagan. El cuatrimestre pasado los hice en la primera clase práctica, así que lo que quiero hacer es dejarlos que ustedes los piensen un poco, los trabajen. Y yo seguramente mañana los suba ya hechos. Si tienen igual alguna duda, me pueden consultar. Eso no hay drama. Pueden escribirme al mail que está al principio del PowerPoint. No hay ningún problema. Si necesitan hacer un meet durante la semana, eso tampoco hay problema. Me avisan y coordinamos. Así que, bueno, esto es lo que tenía para hoy. Si quieren preguntarme algo, si no, son libres. Profe, Sí. ¿puedo poner la diapositiva que decía la ecuación horaria de este mismo problema? Sí. ¿Está? Sí, esa. Gracias. No, nada. Yo voy a cortar la grabación así no me olvido.